que es grabarlo, ahí está. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas en este nuevo programa de Incentivando tu Ser. Y estamos en el mes de marzo trabajando el concepto de humanizar las organizaciones. Ciertamente esta es una valoración que yo la he venido reflexionando desde hace varios años y que más de alguna vez me han dicho que estaba loco con eso, porque las organizaciones están para hacer dinero, ¿verdad? Y eso de volverlas humanas como que no calzaba. Sin embargo, sí somos atrevidos en ello y seguimos con esta intención, que cada vez más va calando y tomando más fuerza. Antes de comenzar, aunque ustedes están viendo a 3 hombres aquí ahora, no puedo dejar de pasar esta sesión y las otras que vendrán en marzo sin honrar a aquellas personas que también nosotros, tanto Roberto y Miguel, porque los conozco, los sé muy bien, somos personas que honramos y dignificamos a las mujeres por nuestras madres, en el caso de Miguelito por tu abuela, ¿verdad? Por nuestras madres, claro. por nuestras esposas, por nuestras hijas, pues no podemos decir que dentro de nosotros también está toda la visión de respeto para ellas. Quería comenzar este programa de esa manera, ¿verdad? Dando este espacio. Humanizar las organizaciones parece ser que es una situación un poco compleja de digerir, porque, insisto, es un paradigma planteado en donde se establece que las organizaciones son para generar riqueza. Aquí estamos para hacer dinero, eso me han dicho muchas veces. Aquí no venimos a ser amigos, aquí venimos a producir. Lo que queremos es ser rentables. ¿Cómo lo vemos desde este mundo en donde se nos demanda cada vez más una visión del ser y de determinar, desde humanizar toda la organización para ser más productivos? Quisiera comenzar con un comentario, si te parece, Miguel, contigo. ¿Cómo te suena eso? ¿Qué ideas se te vienen a la mente cuando tú, en la posición de gerente de recursos humanos de una importante organización del país, se dice que hay que humanizar las organizaciones? ¿Podemos hacer eso? Yo no considero que podemos. Creo que debemos humanizar las organizaciones. Cuando tú hablas y me planteabas este tema, yo decía, me recordé de mis primeros años de universidad, cuando comencé a enfocarme en esta área, que en una de las clases, un bien recordado maestro nuestro, don Eric Cabrera, decía, ¿cuál es la historia del trabajo? El hombre se humaniza a través del trabajo. ¿Ya? Entonces, creo que es un deber más que un querer, es un deber hacerlo. No podemos seguir teniendo organizaciones donde prive el tema económico, ¿ya? Ese pensamiento ya es obsoleto, porque lo económico, pensando solo en términos económicos, las organizaciones están destinadas a desaparecer. ¿Por qué? Porque el que soporta, el que genera, o sea, ese recurso económico también desaparece, ¿ya? Si no, veamos en las organizaciones modernas los índices de ausentismo, los índices de rotación altísimos, entran 5, salen 10, entran 5, es decir, ese es el desgaste que tiene la organización, ¿ya? Cuando el empresario solo se fija únicamente en el tema de ingresos, en plata, ¿ya? Entonces, el deber de humanizar a la organización implica invertir en lo que muchos se llenan la boca, ¿verdad? Muchos, inclusive colegas de gerentes de recursos humanos, y dicen el capital humano es el elemento más importante, ¿ya?, de la organización. Pero cuando este capital humano, mal llamado, mal conceptualizado, por cierto, solicita, por decirte así, un permiso para atender una
un asunto personal. Le dicen, mire, sí, ok, tomen sus vacaciones, pero se lo voy a descontar, o se queda después reponiendo el tiempo. Entonces, ese tipo de comportamientos llevan a decepcionar a la persona. ¿Ya? Seguimos viendo en muchas empresas a las personas como un número más en la planilla, no como una persona que piensa, que siente y agradece. ¿Ya? Seguimos considerándolos como alguien que se afinca a un proceso y va a producir algo. ¿Ya? Y si lo produce, perfecto. Si no produce, afuera. ¿Ya? Entonces, esa percepción y acepción del trabajador, y así, trabajador y subrayado, no de un colaborador, ¿verdad? Es la que hace de que muchas personas piensen y repiensen en emplearse, porque no se sienten realizados, o sea, no se sienten seres humanos en la organización, sino que un número más en la nómina. Wow, Miguel, permítame que te interrumpa porque sí se lo quiero preguntar de una forma más intencionada a Roberto. Y fíjate que Diana Ospina, que es una persona que más adelante la tendré en el programa y estamos viendo la posibilidad de ir desarrollando todo un proceso de medir la felicidad en las organizaciones salvadoreñas, dice lo tradicional a lo que tú decís. Roberto, tú has sido director de recursos humanos de importantes empresas en el país con responsabilidad en toda la región. ¿Y cómo te calza esto? La persona siente, la persona piensa, digo, la persona viene a trabajar. Sí. Y cómo este tipo de situación que debemos de romper lo tradicional, porque Miguel lo dice enfáticamente, no es que podemos, sino que debemos hacerlo. Pero una cosa es el deber ser y otra cosa es la posibilidad de que lo implementes en la organización. Tú que has tenido ese rol de una posición de alto nivel y con contacto con, digamos, las empresas más importantes del Salvador y Centroamérica, te vuelvo a lanzar de la misma forma la pregunta. Desde esa lógica, ¿podemos humanizar? ¿Y qué significaría si la respuesta es sí? Es una pregunta que tiene un montón de respuestas, porque en mi experiencia, una de las cosas que yo he vivido es que no se logra entender o dimensionar bien al ser humano y su rol en la organización, porque tú sabes que el dueño del capital y el dueño de los medios de producción y el accionista, como tú dijiste al inicio, lo que quiere es rentabilidad. Entonces, ahora hay un montón de corrientes modernas que ya probaron que la gente es importante, ¿verdad? Por ejemplo, en el movimiento mundial de la calidad, se probó que dándole autonomía a la gente y organizándola se aumenta la productividad y se logran mejor las metas. Se probó que en el mundo de las microfinanzas, y yo creo que Miguel Ángel lo ha de saber mejor que yo y quizás tú, Jaime, cuando tú organizas a la gente en cooperativas o cuando tú te enfocas en la gente más pobre y les ayudas a crear negocios, realmente esa gente se sale de la pobreza. Es algo que ya está probado. Algunos premios Nobel también han ganado sus premios en macroeconomía, precisamente por hablar de estos temas, de humanizar las organizaciones. Y hay un montón de, como te decía antes, un montón de evidencias. Ahora, algo que a mí me hace concluir esto, y para, digamos, para ponerle sabor a la tertulia, fíjense que Peter Drucker, el gurú y profeta de la administración moderna que ya murió, él decía que la cultura se desayuna temprano a la estrategia, dando a entender que si la cultura no se transforma, si la cultura no es una cultura de alta confianza, si no es una cultura de productividad, si no hay práctica de valores morales, éticos,
prácticamente la estrategia nunca se llega a implementar, ni siquiera a implementarla mal, simplemente no se implementa. ¿Por qué? Porque la gente está de por medio. Y en ese sentido, el tema aquí es, ¿qué es primero, la gente o el capital? ¿Qué es lo que produce el capital? ¿La gente o el capital se reproduce a sí mismo? Entonces viene el tema estratégico. Necesitamos desarrollar gente, necesitamos gente leal, necesitamos gente inspirada, necesitamos gente creativa para generar riqueza. Por eso el concepto de valor es un concepto que ahora se utiliza en términos del marketing y en términos del servicio y en términos del diseño de productos. Entonces, evidentemente la respuesta es no solo nos debemos de preguntar si se pueden humanizar las organizaciones, como decía el licenciado Lemus, debemos de redescubrir por qué hay que humanizar las organizaciones, porque la clave está ahí. Incluso ahora a nivel político, cuando los modelos socialistas han fracasado, los capitalistas y los críticos del capitalismo dicen, bueno, necesitamos un capitalismo más inclusivo, necesitamos un capitalismo que permita romper el ciclo de la pobreza. ¿Será posible eso? ¿Verdad? Y en las organizaciones es obvio, ¿verdad? Necesitamos crecer y dar un salto y realmente es por esa línea, por la línea de humanizar, porque eso es lo que genera la riqueza al final. Y la riqueza en términos de dinero, ¿verdad? No solo estamos hablando de riqueza cultural o de riqueza social, sino que estamos hablando de dinero, ¿verdad? Le quiero poner un poquito de limón y sal a este asunto porque me vienen un par de valoraciones a la mente y tener en cuenta también lo que nos está planteando aquí Diana en Facebook. Necesitamos gerentes de la felicidad organizacional gerenciando personas. Me encanta esa frase de Diana. Entonces yo voy a traerles ahorita a uno de nuestros maestros, a Nacho, y entonces preguntar, Roberto, Miguel, ¿se trata de que las personas sean el instrumento para la riqueza o se trata que los dejamos de ver instrumento y los convirtamos en finalidad, los convirtamos en fin? Desde mi perspectiva, la riqueza es un resultado, no es una finalidad. Por lo tanto, si yo pienso en que debemos, retomo tu palabra, Miguel, debemos humanizar, lo vuelvo a colocar en el primer plano. Y sé que humanizando voy a obtener riqueza, sin duda alguna. Yo lo tengo convencido. Pero entonces le quiero plantear la interrogante, Miguel, para ti primero. Se trata de valorar esto, como tú dices, Roberto, retomando los valores, retomando la estrategia, como un elemento instrumental para generar la riqueza, o será que el centro de la organización es la persona y con ello generamos riqueza. Miguel, ¿cómo lo ves? Es que yo creo que hay que mutar, simple y sencillamente, el foco ha sido siempre el negocio, la estrategia de marketing, las ventas, los números, eso ha sido siempre. Eso ha sido lo principal en las organizaciones, obviamente porque eso se tangibiliza en plata, ¿ya? Yo creo que lo que debemos de hacer es darle la posición que debe tener el ser humano dentro de la organización. Es decir, las organizaciones existen porque existen personas, ¿ya? Y la persona debe ser el centro de la organización, ¿ya? Si no hay personas, no hay organización. O sea, es una falacia decir, mira, vos te vas y tengo 10 afuera, ¿ya? O sea, el tener esa concepción sesgada o miope, bajo mi perspectiva, es ignorar drásticamente el aporte que la gente da, ¿ya? O sea, hemos venido donde lo importante es, y reitero, marketing, ventas, procesos, operaciones, y la gente. ¿Qué pasa con la gente? La gente que le da vida a todo eso está en un segundo o un tercer plano. Pero Miguel, perdón, permíteme. Se trata de realmente darle el puesto que merece. O sea, desde mi perspectiva, el centro de atención, el núcleo más importante de una organización
es la persona humana, es el colaborador. Pero yo aquí me hago las preguntas de los cómo, pero con lo que tú planteas, yo diría, bueno, y si al final de cuentas me está dando el resultado, me está generando la venta, me está generando el proceso, me está dando lo que debe de dar, ¿qué más me da a mí sobre ese tipo de decisiones? Por eso la pregunta, y ahora voy con Roberto, ¿es instrumental esto o se convierte en un elemento de finalidad? Bueno, mira, la pregunta es bien importante, sobre todo porque estamos en organizaciones con finalidad de lucro. Yo aquí voy a volver a hacer un par de recorridos históricos que creo que son súper valiosos. Fíjate que bueno, esto ya viene de los años 1800, pero ya en la modernidad, el concepto de responsabilidad social empresarial lo propuso un señor de apellido Bowen, Howard Bowen, y posteriormente Archie Carroll hizo una pirámide de la responsabilidad social de las organizaciones. Y todo este movimiento surge porque antes las grandes corporaciones que eran dirigidas por multimillonarios, los multimillonarios al final de su vida se daban cuenta que tenían que retribuirlo algo a la gente. Y entonces empezaban a crear fundaciones, empezaban a hacer organizaciones solidarias, empezaban digamos que a ver cómo pagaban antes de morir todo lo que la sociedad, sus colaboradores y sus, digamos, miembros de equipo más cercanos les habían dado. Entonces surgió todo este movimiento de la responsabilidad social empresarial. Pero estando en ese movimiento se descubrió que si no se hacen ciertos movimientos organizacionales, los capitales se dispersan cuando son heredados a la siguiente generación. Y algunos multimillonarios se dieron cuenta, y esto es lo interesante, que en vez de dejarse, en vez de dejar la fortuna directamente a sus descendientes y digamos que a su sangre, lo que hacían era formar una especie de fideicomiso o un trust que impedía que el capital se gastara totalmente y que tenía una regla para controlar que ese capital se dispersara. Al final, lo que ellos querían era continuidad, robustecer la organización y lanzarla o relanzarla al futuro sin que la pudieran destruir. Y todo porque querían que se beneficiaran las personas, es decir, los miembros de la organización. Muchos de los grandes filántropos al final lo que han hecho es prácticamente entregar todo a los descendientes, pero con unas reglas que les impiden desarticular la organización para beneficiar a los colaboradores. Entonces, para cerrar mi punto es, los colaboradores o la gente es el centro de la organización. El problema es que los dueños del capital muchas veces no lo entienden y muchas veces ven como un instrumento a la gente cuando realmente la gente es la razón de ser, no es, digamos, el medio para lograr otras finalidades, porque la gente es, digamos, la beneficiaria al mismo tiempo en el sentido de cliente interno, pero al mismo tiempo son los accionistas o los grupos de interés, son los miembros de la sociedad y al mismo tiempo son, digamos, los que debían de tomar las decisiones. Pero todo esto pasa por procesos de desarrollo, por procesos de educación. Por eso es que, y con esto termino, Octavio Paz escribió unos ensayos que lo llamó el logro filantrópico, porque él descubrió que en muchos países, especialmente en Latinoamérica y en México, los filántropos, ya sea del gobierno o de las empresas privadas, habían de alguna forma asumido la concepción errónea
de que a la gente había que regalarle cosas y ser digamos, como un benefactor. Y el gran planteamiento es que tampoco se puede ir a ese extremo, porque la gente que no, digamos, que no sabe cómo manejar el capital, también lo puede perder. Y eso ha sucedido aquí en muchas ONGs y en cooperativas, que se le da a la gente capital, se le dan medios para que invierta, se le da tecnología, se le da capacitación, se le da asesoría y terminan fracasando. Entonces, por eso Octavio Paz escribió el ensayo este que después se hizo libro del ogro filantrópico, porque él quería también aclarar que no solo se trata de decir que la gente esté en el centro, sino que la gente debe estar en el centro, pero siempre y cuando la eduquemos, siempre y cuando la hagamos consciente, la hagamos solidaria, siempre y cuando esta gente sea capaz de tomar decisiones con autonomía. Y por eso este tema de la felicidad es tan importante. Cuando tú ves los parámetros de la felicidad, la gente feliz cuando le permiten ser autónoma, la gente feliz cuando le educan y la desarrollan, la gente feliz cuando puede tener un protagonismo y pertenecer a un equipo. Pero Y la Roberto, gente feliz cuando... Sí, adelante. Roberto y sobre todo Miguel, entonces el humanizar es colocar en el centro a la persona. Y tú acabas de colocar un elemento fundamental, Roberto, y es hacia la búsqueda de su felicidad. Pero bueno, y en este mundo tan material y en estas organizaciones tan activas, ¿cómo impulsamos esto para que se vuelva material, para que se vuelva, se vuelva no ideal, sino que se vuelva procesos que permitan irse en su real desarrollo? Porque al final de cuentas, el dueño del capital lo que quiere es recuperar su inversión, y le puede importar muy poco, a no ser que esté en una posición también humana, porque como decía Paulo Freire, si tú deshumanizas, también terminas deshumanizado. ¿Hacia dónde caminar, Miguel? ¿Cómo empezar a trabajar este tipo de cosas? Es que, mira, Jaime y Roberto, como lo apuntaba Roberto hace un momento, es decir, yo soy un defensor de eso, de que la persona es el centro, es lo más importante de una organización. El empresario debe entender que para mantener sus resultados, incrementar sus resultados, debe invertir en la gente. La gente hay que educar a la gente, hay que capacitar a la gente, hay que liberar a la gente para que no solo sea así señor, sino que tenga la potestad de opinar, de tomar decisiones, que tenga la oportunidad de equivocarse y enmendar en el camino. Es decir, es de guiarlo, es de liderarlo, es de enseñarle, es de acompañarle, es de permitir que aporte, que se sienta importante dentro de la organización. Yo puedo mencionarles, por ejemplo, la organización en la cual trabajo es miembro de un movimiento internacional que es la Alianza Global de Banca con Valores, en donde ello priva una triple rentabilidad. Una rentabilidad social, ayudar a las comunidades empobrecidas, ¿ya?, a que salgan del anonimato financiero y económico, una rentabilidad medioambiental y por último, una rentabilidad financiera, comprobadísimo en bancos de Bangladesh, ¿ya?, en bancos de los Países Bajos, en Europa, en bancos de Norteamérica, en fundaciones de Latinoamérica, en sociedades de ahorro y crédito de Centroamérica, Saque Integral, por ejemplo, que el hacer ese tipo de acciones permite que esta gente de la base de la pirámide crezcan ellos y sus comunidades. Cuando yo hago esa analogía de esa triple rentabilidad que tiene la Global Alliance de Banking of Value, cuando hago esa analogía, yo digo, en Integral es algo que nosotros hemos intentado implementar con nuestros equipos de trabajo, ¿ya? En la medida que hemos ido siendo a la gente más partícipe de las decisiones de la organización, sus números han mejorado significativamente. En la medida que el ambiente de trabajo ha sido más adecuado para desempeñarse como tal, los números
han mejorado significativamente. Y también la situación económica de nuestros colaboradores también ha ido mejorando paulatinamente. Entonces, es un tema de ganar, ganar, Jaime. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente ese es un cambio cultural, un cambio de chip en el empresario, que vea que el recurso humano, que los colaboradores son una inversión, no es un gasto. ¿Ya? En la medida que cambie el empresario su forma de pensar, su forma de ver la relación, fuerza de trabajo y capital, en esa medida el éxito es para todos. ¿Ya? Sí, Entonces yo por eso insisto. En gestión humana hablamos de ya no contrates empleados, integra personas. Roberto, pero este es un paradigma difícil. A ver, Miguel, termina. Perdón, a eso voy yo. Entonces, ¿qué pasa con todos estos accesorios que damos a la gente? Le generamos ese compromiso con la institución y terminan sin que se los digas. Ustedes son dueños, terminan siendo dueños de la organización. ¿Me explico? O sea, hay tanta sinergia, se estrechan los lazos entre organización y personas que la gente ya no trabaja para vivir, ¿ya? Sino que disfruta de trabajar, porque les permite crecer a ellos como persona y como su grupo familiar. Y eso es importante. Y ahí tenemos que enfocar nosotros. Obviamente que eso no es de la noche a la mañana. Hay que romper paradigmas y paradigmas que están bien enraizados, ¿ya? En muchas organizaciones. Eso me encanta más porque cuando tú dices que hay que abrir estas posibilidades, a mí me calza, y lo comprenderán porque ustedes dos, me calza el concepto de Eric Fromm. Es decir, al final de cuentas, lo que estamos buscando es generar libertad en las personas. Generar libertad. Pero no puedes encontrar libertad si no liberas su potencial. Es un elemento fundamental. Ahora, si libero mi potencial y tengo el espacio organizacional para hacerlo con toda seguridad, voy a empezar hasta a inventar. Voy a empezar a crear cosas. Roberto, esto se me viene a la mente. Esto no es fácil, sobre todo hacia arriba, porque tienes que romper en la cultura organizacional visiones, paradigmas, tanto hacia arriba como empresario, pero también con los mismos empleados, con los mismos trabajadores. No tienes audio, Roberto. Yo voy a hacer una intervención ahorita un poco fuerte y a recordar a don Eric Cabrera, como lo recordó Miguel Ángel y tú, Jaime. Al maestro. Sí, él nos dio un libro a nosotros que no sé si algunos de los que están ahorita escuchando lo habrán oído mencionar, que se llama Los psicofarsantes. Ese es un libro de Maud Bolin. Todavía lo tengo. Yo lo leo. Ese es un libro bien duro. Recordar. Lo que dice el libro tiene varios capítulos, pero dice que con todo y la psicometría, que es científica, y todos los métodos que hay para seleccionar, muchos de los psicólogos terminan tomando decisiones que no son científicas. Muchas veces porque ellos se dejan llevar por las apariencias de la gente o porque es hombre y no es mujer, hablando del tema del feminismo, o porque viene recomendado por X, ¿verdad? Y desde ahí, aún cuando se le han pasado pruebas psicológicas y se le han hecho entrevistas y se han hecho tablas comparativas de las notas, se termina seleccionando a una persona que no es la idónea. Después ellos dicen, ¿de qué sirve hacer evaluaciones de puesto, estudios salariales, análisis de consistencia interna y llegar a medir las brechas salariales si al final solo se le cierran las brechas a unas personas que son como las preferidas, pero a las otras que tienen 20 años, 30 años de estar en la empresa y que son gente clave, no se les tocan sus salarios significativamente? Y así hacen un listado de errores hasta en la ergonomía, hacen señalamientos. ¿Y por qué traigo esto, digamos, a colación? Porque, por un lado, los psicólogos y los
profesionales de recursos humanos, muchas veces teniendo la autonomía, no actúan de una forma científica, de una forma objetiva y de una forma asertiva. Ahora, es los pocos que tienen autonomía, porque digo los pocos porque casi nadie tiene autonomía en el mundo de los recursos humanos, se la tiene que ganar, tiene que demostrar que es capaz de tomar decisiones que le aportan al negocio. Y muchas veces en ese esfuerzo, la gente de recursos humanos y los psicólogos se desvían y deshumanizan todos estos procesos. Se vuelven, por ejemplo, algunos jefes o gerentes de recursos humanos llegan a ser queridos por la alta gerencia porque precisamente no humanizan, es decir, se vuelven duros con el tema de la gente. Volviendo al otro tema es que todavía estamos en organizaciones donde los que dirigen no son líderes. Tú estás dirigiendo un movimiento loable, Jaime, sobre liderazgo, cómo forjar el liderazgo, cómo desarrollarlo. Pero muchos todavía no entienden. Incluso dicen afirmaciones como que el líder nace, no se hace. Y ahora toda la teoría moderna dice que el liderazgo se construye y que tiene sus conductas y sus patrones y que hay formas de potenciarlo. Sin embargo, mucha gente no lo quiere practicar y no lo quiere aceptar, ¿verdad? Y eso es parte de toda la gran problemática. Ahora, yo he visto casos de organizaciones que se certifican ISO 9000, que supuestamente es un sistema de certificación para la calidad, sabiendo que la historia de la calidad se fundamenta en la gente, en organizar círculos de calidad, equipos 6 Sigma, en poner a los clientes en el centro, en afirmar que si los empleados o más bien los colaboradores están felices y contentos, ellos van a tratar bien a los clientes. Sin embargo, cuando se va a ver las organizaciones que se han certificado, tú ves mucha burocracia en las organizaciones porque su enfoque es en cumplir, en recertificarse, pero su enfoque en ver a la gente en el centro, ¿verdad? Entonces, cuando yo pienso en las ideas de don Eric, de los psicofarsantes, que muchas veces hay psicólogos y gente de recursos humanos que está amarrada, pero hay gente que tiene autonomía y no actúan de una forma humana, ¿verdad? Pero mira, Entonces, fíjate que eso digamos que es un buen reto para nosotros. Yo quiero dejarles una inquietud más, el tiempo nos va comiendo, pues, pero les quiero dar una inquietud más, a lo mejor tengamos que hacer más adelante otro programa para ir aterrizando, porque me parece que apenas estamos abriendo una brecha como esta. Y yo diría, bueno, se trata de entonces, y utilizo frases tuyas, Roberto, de tecnificar desde una visión científica esto, o se trata de que esa técnica quede en una concepción humana. Y te voy a poner un ejemplo, que tiene que ver, antes del ejemplo, tiene que ver con una frase que la has repetido 2 o 3 veces tú, Roberto, y que Miguel la intuye en todo este tipo de procesos, y es el concepto de felicidad. O sea, al final llegamos a la organización, pero lo que andamos buscando es ser feliz. Eso es lo que queremos. Y yo no veo por qué esto tiene que reñir si yo debo de levantarme con el deseo de sentirme bien donde esté. Pero entonces me cae en la memoria, sobre todo por lo que tú dices, yo lo he visto muchas veces, de que implementamos métodos, implementamos sistemas, como es el caso de la ISO, y otros, por ahí también se mide la satisfacción en términos general. Sin embargo, cuando tú observas la interacción al interior de la organización entre sus miembros y de sus miembros con los clientes, observas totalmente contradictorio. Yo no puedo entender a una organización que esté dando facultad a la gente. Te recuerdo que uno de los elementos de Ken Blanchard del empowerment, yo no entiendo cómo puedes hablar de facultad a la gente cuando tienes todos los días una larga cola de quejas de tus clientes. Algo está fallando. ¿Será que los instrumentos no los debemos de aplicar como tal porque el foco es la persona?
y el instrumento es un instrumento, ¿será que la visión no está clara o por dónde habrá que caminar? ¿Cómo lo ven, Miguel? No, es que más que tecnificar es humanizar las herramientas que utilizamos en el trabajo diario en las áreas de recursos humanos. Es decir, y obviamente se me viene a la mente un título, En busca de la felicidad. Cada persona que llega a tu organización va buscando eso. Hoy en la mañana tuve una reunión con 15 muchachos jóvenes que han sido incorporados a un programa de formación de empleados. O sea, la cara que les veía de los ojos hacia arriba, felices, ¿ya? Felices porque dicen, tenemos una oportunidad, ¿ya? Nos están dando una oportunidad y eso es lo que buscamos todos. El problema está que así llega felices Pedro, Pablo, Juan y María, pero cuando llegan a la realidad, esa felicidad se transforma en tristeza, en desidia, en enojo, en ira. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera la organización, ¿ya? O sea, no es el instrumento entonces el que te lo permite, sino que es un No, concepto no. más holístico. Correcto, correcto. Más integrador, es decir, ¿qué tan feliz se siente una persona que es capaz en su organización de conciliar su vida personal con su vida laboral? De que su trabajo no le interfiera con su familia. Eso es fabuloso. Que pueda quedarse amamantando la mujer recién parida a su hijo hasta las 10 de la mañana y llegar a las 11 al trabajo y no pasa nada. No pasa nada porque llegó tarde. ¿Ya? No va a pasar nada porque se fue temprano a las 4 porque tiene que aumentar a las 5. No pasa nada. Se le beneficia grandemente y esta persona se compromete más con la organización. Y eso no depende de que haya sacado un IQ de 150 y que etcétera, etcétera. No, depende de cómo la tratas. Y yo tengo casos que puedo mencionar. Una persona que fue prueba de decir, mira, es que el perfil dice esto y ella no tiene eso. Y es una mujer feliz y da el resultado que espera la unidad donde ella está trabajando. ¿Ya? Contentísima. Y esa mujer sí da la... Esa persona es de mucho mayor valor para la organización, no solo por lo que puede Claro que producir, sí. sino que por lo que puede reproducir en términos de cultura. Reproducir, correcto, correcto. Y eso es lo que difícilmente el dueño no tangibiliza, no ve, ¿ya? No ve, porque las áreas de recursos humanos también somos miopes, ¿ya? No lo damos a conocer, no lo anunciamos, ¿ya? Y ese, a mí me causa satisfacción ver esa alegría en la gente, ¿ya? Y obviamente me frustra ver la desidia también en la gente, que no es culpa de ellos, son 100%, sino que nuestras organizaciones se la generan, ¿entendés? Entonces yo creo que eso es un tema más holístico, no es una variable, y es una lucha que las áreas de recursos humanos debemos de hacer, debemos de ser los abanderados de esos temas, ¿me entendés? Entonces, Roberto, lo primero que, perdón, Jaime, y con esto termino, lo primero que debemos hacer es las áreas de recursos humanos no ser sí señor. Y Roberto dice una gran verdad. Muchas áreas de recursos o gerentes de recursos humanos, directores de recursos humanos, son apreciados porque es sí señor. Y están prestos a levantar la mano cuando van a volar la cabeza. ¿Ya? Pero no levantan la mano para decir, mira, esta persona tiene este problema y necesitamos que me autoricen para hacer, o yo dice esto, yo pido primero, después pido perdón. ¿Ya? Yo lo ejecuto y después pido perdón. ¿Ya? Y ya, o sea, se acabó. O sea, muy típico de Miguel, ¿verdad, Roberto? Pero mira, Roberto, hacia ti, entonces debo de entender que la gran estrategia que a lo mejor podríamos tener como conclusión del programa de ahora es piensa en trabajar en cultura y cultura a todo nivel que te permita desarrollar un ambiente donde la gente se sienta feliz y eso va a generar mayor productividad, mayor satisfacción. Por ahí va un tema de conclusión, Roberto. Fíjate que te voy a contar una historia así rápido y yo creo que más de alguno en la audiencia ya lo vivió también. En Excel Automotriz, donde yo estuve hasta hace unos meses, hicimos seguimiento de la cultura durante, digamos, unos 8 o 9 años.
¿qué fue lo que nos hizo a nosotros dar el quiebre y empezar a tener puntajes más altos y llegar al punto de ser parte del grupo de los mejores 25 de Latinoamérica, siendo de origen centroamericano? Fíjate que yo lo que hice fue correlacioné todos los ítems del cuestionario, que es un cuestionario de más de 65 preguntas, con la satisfacción. Y resultó que había como 15 ítems que todos eran de liderazgo, que tenían una alta correlación. Y cuando empezamos a desagregar todo esto, descubrimos que hay una serie de microconductas que son patrones culturales. Por ejemplo, te pongo un caso. De repente un gerente no saludaba. Llegaba en la mañana y no saludaba a nadie, aunque la gente lo saludara a él. Era como que él iba viendo la pared y que la gente fuera invisible. Entonces, cuando a esta persona se le decía, mire, es que esta microconducta que usted tiene echa a perder todo y le vamos a poner la tarea de que lo tiene que hacer esto. Y al principio lo hacía como obligado, pero sabía que de eso dependía que podía mejorar la percepción de la gente hacia él. Y lo empezaba a hacer y al final se le hacía automático, se le hacía costumbre. Allí decíamos nosotros que se le había hecho parte de la verdad, porque ya no lo pensaba, pero después. Se emocionó Roberto, Miguel. Mientras regresa, solo que vamos cerrando, pues. Que no sabían cómo conducirla. Y un montón de conductas. Yo quiero proponerle todas quizás, relacionadas con liderazgo. Yo quiero proponerle quizás como unos 2 o 3 puntos de conclusión, pero te dejo a ti, Miguel, ahorita. Sí, es decir, de hecho, el camino para lograr esta transformación es a través de la cultura. ¿Ya? Tenemos que cambiar la cultura. Tenemos que ser propiciadores de ese cambio. ¿Ya? Pero principalmente, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. ¿Ya? Para poder ser facilitadores del cambio en la organización. Es un trabajo fuerte, que probablemente no tendrá réditos financieros, pero sí réditos emocionales, réditos que van a llevarnos a crear una organización en donde la felicidad sea no una fantasía, sino que sea una realidad, que la gente le guste llegar, que no sea de aquellos que llegue el día viernes y se enferman y se graban el día domingo porque el lunes hay que ir a trabajar, ¿ya? Sino que esperen con ansiedad, así como el niño espera su día de cumpleaños, ¿ya? Que esperen con ansiedad llegar el día lunes, porque van a ir a la organización a ver a sus compañeros y aportar para la organización, que saben que aportando para la organización aportan para ellos. Y quizás cerrando, Jaime y Roberto y a la audiencia, no sé si se ve este libro y lo logran ver. Este es de un argentino, lo he leído N veces, es Las personas primero. Chief Emotion Officer. Un argentino donde este tipo ha entrevistado a líderes renombrados a nivel mundial, habiendo sido el último, el Papa Francisco. Léanlo. Esto nos da luces a los que trabajamos en recursos humanos para ir enfocando nuestras áreas y nuestras organizaciones a crear ambientes de trabajo más amigables y en los que la persona humana es el centro de atención. Mira qué interesante. Yo quiero, a manera de conclusión, puntualizar en 3 cosas, pero antes de ello, Yanira de Rodríguez, creo que la conocemos todos, una gran amiga, nos dice que bueno, felicidades, Jaime, saludos a Miguel Roberto. Por aquí nos dice, qué orgullo verlos juntos, grandes profesionales, nos dice Yanira. Johnson Cartagena, la empatía empresarial nos lleva a la relación ganar-ganar. Mauricio Moncada, habla del triple bottom line a propósito de los elementos que planteaste esto en integral y que de igual forma dice que humanizar la organización no riñe con el ambiente de trabajo ni con lograr resultados económicos.
afirma, de hecho van de la mano, así tenemos Diana Ospina, que ya le he comentado, Tina Hernández, Gilberto Ayala, y otros que hemos tenido por acá en este programa. Antes de cerrar, dos cosas. Primero, una forma de conclusión. Quiere decir que el proceso de humanizar, Cecilia Portillo dice, excelente ponencia, felicidades. Una forma de humanizar, primero tiene que ver con el cambio del paradigma. O sea, no se trata de negar la riqueza, pero tampoco se trata de colocar en el centro la riqueza. Es más bien colocando a la persona como centro, te permite ir a generar una mayor posibilidad de riqueza. Eso es uno. Segundo, se trata de hacer un trabajo técnicamente bien elaborado, pero teniendo el cuidado de no quedarnos anclados en el instrumento. La formación es vital, pero lo que yo he visto muchas veces, y aquí, pues Yanni, Patti Godoy, que han estado por acá también, Gilberto Ayala, que también ha tenido este tipo de procesos, estamos acostumbrados a mandar a la gente capacitación por mandarla. O sea, ¿contribuye eso? ¿Humaniza eso? ¿O será que el instrumento, que en este caso es formación, tenemos que repensarlo? Esa es una segunda conclusión que saco. Y una tercera conclusión que creo que es la importante, la más determinante acá, es que el camino para este proceso de humanización tiene que ver con implantar cultura. Y dentro de ella, Roberto, ya lo mencionaste tú, yo le llamo microculturas que se traducen en comportamientos. Es una frase del doctor Ignacio Martín Baró que a mí me quedó clavada y de hecho la escribí, la coloqué en mi libro, y es que sabemos que tú puedes tener una forma de comportamiento y la repetición de ello te va a afectar a tus ideas. Pero también la forma de tus ideas te va a afectar tu comportamiento. Y ahí hay una conclusión que tú nos das sobre el tema de cultura. Brevemente, un resumen de ustedes, una conclusión de ustedes y luego despedida. Y después quiero hacer un par de anuncios para que nos esperen el próximo miércoles. ¿Quién quiere comenzar? Miguel, Roberto, a manera de conclusión y su despedida. Retomando lo que dicen algunos de la audiencia, obviamente el humanizar no raya con resultados, sino que ayuda a los resultados, ¿ya? Y obviamente esto viene por un cambio cultural en el cual nosotros, como responsables de áreas de personas, somos los abanderados y somos los que tenemos que liderar esta mutación dentro de las organizaciones. Y a manera de comercial, y creo que a la audiencia le puede interesar, hay una fundación, Seamos Humanos, es colombiana. Ellos tienen una herramienta, y no es para que encasillarse en herramienta, es el IHO, índices para humanizar las organizaciones. Y creo que la tienen gratuita. O sea, si les interesa, pueden entrar a la web de ellos, que es Seamos Humanos, y les puede servir, ¿no? Por lo menos para ir haciendo ya un poco de sinergia y ir enfocando nuestros misiles hacia este cambio que es necesario en la organización salvadoreña. Sí. Y gracias, Jaime, por permitirme compartir con mi amigo Roberto y contigo, ¿verdad? Esperando que esta tertulia no sea la primera ni la última, y con el único objetivo de aportar un poquito de la experiencia con la audiencia. Gracias. Buenas noches. Gracias, Miguel Ángel. Solo decirles que ya hay incluso premios Nobel que han hablado de este tema y han ganado, ¿verdad? Joseph Stiglitz, uno de sus postulados dice que quien crea el software, quien crea la tecnología, las máquinas, quien crea las herramientas, es el capital humano. Y el capital humano tiene un valor. El problema es que no está potenciado. Cuando ustedes ven el capital funcionando, el capital humano de las organizaciones funcionando, por lo general está funcionando a medias. Hay un potencial que todavía hay que desarrollar.
¿verdad? Obviamente la gente se esfuerza, trabaja y todo, pero la creatividad que tiene es mínima, la autonomía que tiene es mínima, la capacidad de innovación que tiene es mínima, la capacidad de emprendedurismo es mínima, porque la misma cultura organizacional no le permite desarrollar. Entonces, lo que nosotros no hemos dimensionado y que lo tenemos que dimensionar es qué pasaría si la gente fuera feliz, si tuviera autonomía, si le diéramos esa capacidad de innovar, de crear, de emprender. Supuestamente tendríamos organizaciones muy productivas y muy exitosas y tendríamos organizaciones de clase mundial, ¿verdad? Eso todavía falta hacerlo y hay que vivirlo, poniendo en el centro a la gente. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Bueno, el privilegio de que estén ustedes dos ha sido mío, en realidad. Como por aquí lo dice alguien, dos grandes mentes que han estado en esta tertulia. Sin duda alguna lo digo con conocimiento de causa, que han permitido generar ideas y valoraciones. Nos empecinamos que en el mes de marzo trabajar el tema de humanizar la organización. Y solo recuerdo, la semana pasada tuvimos también a otra compañera, amiga, colega de lujo, que Astrid, que por aquí la veo también, que hablamos de pausas psicolaborales versus burnout. Ahora es otro panel de lujo con Roberto y Miguel, dos grandes amigos míos, con quienes compartimos aula y más que ello, compartimos sueños, compartimos esperanzas, y hasta ahí me quedo porque las otras cosas no se pueden decir. La próxima semana, de igual forma, otro panel de lujo, alguien ya conocido por ustedes. Vamos a estar con mi gran amigo Mauricio Moncada, en donde ahora sí, con él, dada su mente de ingeniero, a veces ingeniero psicólogo, ¿verdad? Con Mauricio vamos a estar hablando un poco de métodos al interior de la organización que nos permiten ir creando esta brecha, abriendo estos caminos para formar cultura y poder generar la humanización de las organizaciones. Y la siguiente semana vamos a tener a otro elemento de lujo, otra presentación de lujo, y es, todavía no lo sé si va a ser Diana, Oscar o algunos de ellos, pero vamos a tener al grupo de Mide la Felicidad. Ellos han creado un instrumento, una herramienta científica premiada, ya premiada, ya galardonada, en donde tiene que ver con cómo desarrollar cultura de la felicidad orientada a los colaboradores y orientada hacia los clientes. Entonces vamos a estar conversando y cerraremos el mes de marzo con una propuesta de las locuras que a mí se me han venido, y es: impulsemos organizaciones productivas, felices y saludables. Mis queridos amigos, muchas gracias. Estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la última. Habrán otros temas que vamos a trabajar. La próxima mes entraremos con el tema de la emocionalidad al interior de la organización, y ahí vamos a ir abriendo más camino para este tipo de procesos. Para todos los que han estado acompañándonos en este programa Incentivando tu Ser, gracias por estar conmigo, con el incitador de tu ser, y poder acompañarnos en este proceso de ir creando cada vez más espacios que nos permitan reivindicarnos como personas y darnos la posibilidad de ubicarnos en el centro de toda la actividad humana. Somos las personas. Nos debemos a las personas. En gestión humana estamos comprometidos con las personas. Paz y bien para todos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Les deseo lo mejor desde este pulgarcito de América y en este cinturón de las Américas llamado El Salvador. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos. Un abrazo. Saludos, Buenas noches Roberto. a todos. Un gusto. Saludos, Jaime. Saludos.